Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus... Saludos en este glorioso día y bendiciones a los creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón está San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe de la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía el dedillo, el Antiguo Testamento, y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te la pedimos en luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vibren en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Félix Trux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón está San José, que está localizado en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 6:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, pero estamos haciendo un comentario de Juan capítulo 6, versículos 30 a 35, donde se lee que Jesús dice: yo soy el pan de vida. Dice el Señor Jesús a la gente que ha salido, que ha acudido a él. El suyo es una lengua de místico, puesto que ilustra un misterio, el de la Santísima Eucaristía, centro de la fe cristiana. Tendemos a entender la mística y el misterio como algo mágico e irreal que distorsiona el sentido. Por suerte, bien fácil, del gran destino del hombre, Jesús se aplica a sí mismo las características del pan, que es al mismo tiempo don del cielo y producto del trabajo, humilde y útil, apetecible y disponible, simple y gustoso, fuerza para quien lo asimila y comunión entre quienes lo comen. Las gentes de este relato comprenden que Jesús les exige que crean en él como un enviado especial de Dios. Pero los judíos le decían que muestre sus credencias o sus credenciales, obrando un signo. Hermanos, en la tradición judía se decía que el nuevo Moisés, a quien algunos identificaban como el Mesías, debería obrar
los mismos prodigios que el caudillo del Éxodo obraba, según lo anuncia Números capítulo 11. Decían que el primer Redentor hizo descender el maná. Así también, hermano que me escuchas, el último Redentor hará descender el maná. La secuencia del discurso de Jesús se va a mover en el ambiente de las tradiciones gloriosas del Éxodo. Los evangelios sinópticos juzgan que el signo que la gente exige demuestra su incredulidad, como está relatado en Mateo capítulo 12. Del mismo modo que la samaritana en el pozo habla del agua dada por el patriarca Jacob en Juan capítulo 4, y como más adelante se evocará al padre Abraham en Juan capítulo 8. La gente ahora habla de nuestros padres que comieron el maná. Los interlocutores del Señor Jesús reconocen las acciones de Dios en el pasado, pero son incapaces de verlas en el presente. No entienden que lo que Dios ha realizado en el pasado en favor de sus padres es signo de lo que ahora realiza por nosotros. Este es el salto de la fe que permite mirar más allá del simple hecho. Los judíos creían que el maná, alimento que diariamente recogían los hebreos en su caminar por el desierto, como está en Éxodo capítulo 16, era símbolo de los bienes que traería el Mesías. Por eso piden al Señor Jesús que realice un portento semejante al maná, pero no podían sospechar que el maná era figura del gran don mesiánico que Dios iba a comunicar a todos los hombres. Su propio Hijo, presente en el misterio de la Sagrada Eucaristía. Jesús precisa con fuerza las ideas. Si Dios, por medio de Moisés, dio en el desierto un pan del cielo, ese no era sino figura del verdadero pan del cielo. Es ahora en un presente de actualidad, en una escatología realizada, cuando el Padre da el auténtico pan del cielo. Y ese pan de Dios, hermano que me escuchas, es el que desciende del cielo y da vida. No solo a un pueblo en el desierto, sino al mundo entero, según lo anuncia Juan capítulo 3. La realidad espiritual escapa a los oyentes. No han percibido el sentido profundo de las palabras del Señor Jesús y solo piensan en un pan material que Dios va a mandar del cielo y que producirá vida perenne. No obstante, con sencillez, formulan una petición sincera. Al igual que la samaritana en Juan capítulo 4, una vez que el pueblo ha hecho la petición del pan, el Señor Jesús va a dar un paso adelante en su revelación cuando dice: yo soy el pan de vida. Hermanos, el Señor Jesús se identifica con el pan de Dios que desciende del cielo y da vida al mundo. Yo soy es el nombre con el que Dios se ha revelado a Moisés en Éxodo capítulo 3. El Señor Jesús había hablado de un pan misterioso por su origen, un pan que baja del cielo y por su naturaleza
un pan que da vida al mundo. Ahora, hermano que me escuchas, revela quién es ese pan. Dice el Señor Jesús: yo soy el pan de la vida. Hermanos, el Señor Jesús no solo es pan que da vida, sino que es el pan de la vida. Ir a Él es creer en Él. El que va a Él no volverá jamás a tener ni hambre ni sed. Él sacia las necesidades más fundamentales del ser humano. Él sacia el hambre y la sed. Es evidente que la metáfora esconde realidades espirituales. En el tercer párrafo de este versículo 12 del Evangelio de según San Juan, Jesús dice: esta generación malvada de Israel era como una casa de la cual el Señor Jesús había tenido que botar al demonio. Pero como los israelitas no admitían al Espíritu Santo para que éste habitase en ellos, como en su templo, por eso quedaron vacíos y así expuestos a la vuelta de Satanás, que con saña aún mayor que antes y efectos aún más destructivos vuelve a adueñarse de ellos. Y así la suerte final de Israel será peor y más desastrosa que su situación de antes de la venida del Señor Jesús. Lo pueden también leer en Mateo capítulo 23. Por fin, hermano que me escuchas, en este capítulo 12, el Señor Jesús rompe sus lazos de sangre con Israel. Rompe los lazos de sangre de su parentesco nacional con los judíos por razón de esa actitud negativa, esa actitud diabólica, esa actitud maliciosa. El verdadero parentesco con el Señor Jesús ya no estará basado en los lazos de sangre, sino en la sintonía del alma, ya no en el fundamento biológico de la familia, sino en la comunión del amor genuino a Dios. Por eso, hermano que me escuchas, los familiares del Señor Jesús en este pasaje simbolizan al Israel nacional, del cual el Señor Jesús se distancia, mientras los discípulos están por todos los creyentes de cualquier raza o nación que sea. Esto, hermano que me escuchas, desde luego, no quiere decir que el Señor Jesús reniega de su madre, pues dice que quien cumple la voluntad de Dios es su hermano y su madre. Ahora bien, ¿quién la ha cumplido más que aquella que pudo decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, como lo anuncia Lucas capítulo 1. Luego, hermano que me escuchas, como dice este gran santo de la Iglesia Católica, San Agustín, María es más madre de Jesús por haber acogido su palabra en la mente que por haberlo concebido en el vientre. Pero madre de Cristo es, aún en este sentido, más que nadie. Vayamos a Mateo capítulo 12, versículos 33 al 50. Hermanos, en el versículo 33 nos dice que del corazón, o sea, de la vida interior, proviene también las palabras.
Lo mismo que las acciones. En el Antiguo Testamento se lee, el fruto demuestra el cultivo del árbol. Así la palabra del hombre revela su mentalidad. Y esto lo pueden leer en Eclesiástico capítulo 27. De un corazón que rechaza al Señor Jesús, nada bueno puede salir. En el versículo 36, como en otras ocasiones, el Señor recuerda la existencia del juicio después de esta vida, siguiendo el proceder de Cristo y de los apóstoles. La Iglesia tampoco puede omitir, sin grave mutilación de su mensaje esencial, una constante catequesis sobre lo que el lenguaje cristiano tradicional, designándonos como 4 novísimos del hombre, que son muerte, juicio particular y universal, infierno y gloria. En el versículo 38, a los que piden un signo, el Señor Jesús les dará un signo, el signo de Jonás. Así, en términos velados, el Señor Jesús anuncia su resurrección. En el versículo 46, la expresión hermanos de Jesús se refiere a sus parientes. Ahora, en los idiomas antiguos, ya sea hebreo, arameo, árabe, etc., era normal que se utilizara este término para indicar a los pertenecientes a una misma familia, un mismo clan o incluso a una misma tribu. Siempre la Iglesia ha profesado con plena certeza que Jesucristo no ha tenido hermanos de sangre en sentido propio. Es el dogma de la perpetua virginidad de la Virgen María. En arameo, la lengua hablada por el Señor Jesús, se usaba la expresión hermanos para designar también a los sobrinos, a los primos y parientes en general. Por eso, hermano que me escuchas, la Iglesia siempre ha mantenido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús en Mateo capítulo 13, son los hijos de una María, discípula de Cristo en Mateo capítulo 27, que se designa de manera significativa como la otra María en Mateo capítulo 28. Se trata de parientes próximos de Jesús. En el versículo 50, de ahora en adelante, el parentesco espiritual supera los lazos familiares. El Señor Jesús habla de mi Padre, que está en los cielos. Por eso, estas palabras siempre se han entendido como un elogio a la fidelidad de Santa María. Es como si se dijera, ella hizo la voluntad de mi Padre. Mi madre, a quien proclaman dichosa, lo es precisamente por su observancia de la palabra de Dios, no porque se haya hecho en ella carne, el verbo de Dios, y haya habitado entre nosotros, sino más bien porque fue fiel custodio del mismo verbo de Dios, que la creó a ella y en ella se hizo carne. Vayamos a Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9, donde se lee, aquel día salió Jesús de su casa y se sentó a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo que subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la ribera, y les dijo muchas cosas en parábolas. Salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras
cayeron en pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida, porque la semilla no tenía profundidad en la tierra. Pero en cuanto salió el sol, se agotaron y, por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron como abrojos. Los abrojos crecieron y la ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron frutos. Una 100, otra 70, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Salió el sembrador a sembrar. Hermanos, con esta parábola y las sucesivas del Señor Jesús, explica el misterio de su vida. Es el misterio del reino, el mismo de su palabra en nosotros. La parábola dice algo conocido para hacer comprender algo desconocido desde la creación del mundo. A Dios nadie lo ha visto jamás, como está en Juan capítulo 1. Su conocimiento inefable está reservado al Hijo de Dios, que tiene su mismo Espíritu Santo, según 1 Corintios capítulo 2. Hermanos, el Señor Jesús, cuando lo comunica a los pequeños, no puede usar un lenguaje humano. Él mismo es la palabra de Dios hecha carne. Con las parábolas ilustra el enigma de su historia y la nuestra, que presenta un doble escándalo. Primero, el mal parece bien y resulta bien, mientras el bien parece mal y resulta mal. Incluso el mal vence y el bien pierde. Segundo, el bien, incluso cuando existe, está siempre entremezclado con su contrario. Es el bien sembrado tan generosamente, está destinado a fracasar. Hermanos, el Señor Jesús, con las parábolas, nos quiere hacer mirar con mayor profundidad las crisis que Él mismo acaba de atravesar y que nosotros también atravesamos. Allá, aquí, una lectura diferente, divina. El bien es victorioso en su propia derrota y en la misma duración del mal. El capítulo 13 contiene 4 parábolas para la multitud: el sembrador, la cizaña, la mostaza, la levadura, y 4 para los discípulos: el tesoro, la perla, la pesca y el escriba, a los cuales están reservadas también las explicaciones. Son parábolas de discernimiento que revelan el modo con el cual Dios lee la realidad. Nos dan luz sobre lo que sucede en este tiempo nuestro, lleno de contradicciones. En efecto, hermano que me escuchas, el reino existe, pero todavía no se ha cumplido plenamente. Nos hallamos en la fatiga de la siembra y de la pesca. Todavía no estamos en la alegría del banquete. En todas las parábolas domina el estupor de un contraste resuelto de un modo sorprendente. El reino no tiene un desarrollo homogéneo triunfal. Entra en el mundo tal como es.
se encuentra y choca con el mal y la resistencia. El mismo mundo entra a escondidas en el reino y parece que este falla. Sin embargo, hermano que me escuchas, y esta es la sorpresa. El éxito positivo es seguro. Solo Dios es Dios. Y al final, vence. Y vence de un modo divino. Hermanos, el mesianismo del Señor Jesús no es según la expectativa de los hombres, incluyendo a los discípulos. Nosotros quisiéramos un bien no contrastado, un bien limpio, un bien visible y eficiente. En cambio, es combatido y mezclado con el mal, oculto y insignificante, e incluso expuesto al fracaso. La historia presenta un derecho y un reverso, cara y sello, pero precisamente el reverso de lo que quisiéramos es la misma señal del Hijo del Hombre, que es salvación para todos. El escenario de las parábolas es solemne y evocador, como es el mar, como es la barca, como es la multitud. Esta primera parábola presenta un contraste entre las dificultades de la siembra y la sorpresa del fruto inesperado. La palabra de Dios, viva y eterna, es semilla inmortal que nos engendra a su imagen, nos dice 1 de Pedro, capítulo 1. El Señor Jesús la anunció y la trajo, pero el corazón del hombre, como tierra infecunda, no la acoge. Incluso ha decidido eliminarlo. Los milagros que obra incluso pueden agradar, pero lo que dice no le agrada a ninguno. ¿Acaso hay que obrar de otro modo? ¿Ir al encuentro de las perspectivas de los otros? Hermanos, el Señor Jesús responde a esta tentación con la parábola del sembrador, con la cual confirma la opción realizada en el bautismo y corroborada en el desierto. Él arroja la semilla de las palabras del reino con la certeza del agricultor que conoce su fuerza vital, sabe que la muerte no la destruye, antes bien, activa su potencial, que la semilla no nazca, que después de nacer no crezca, que si crece sea sofocada, es la condición normal de toda siembra, que luego producirá fruto. La semilla, hermano que me escuchas, que se ha sacrificado ahora, garantiza la vida para el futuro. En una situación de crisis, en lugar de cambiar la táctica o replegarse en lamentaciones, el Señor Jesús expresa la propia confianza. Las dificultades purifican en el Hijo de Dios la fe, la esperanza y la pasión por el Padre. Jesús explica su misterio y el de la historia. Es el de la semilla arrojada en la tierra. La iglesia, hermano que me escuchas, es la barca desde la cual el Señor Jesús habla a la gente colocada sobre el abismo. Es el primer fruto de la resurrección. Semilla ya germinada que continúa la misma siembra.
Y en el versículo 1 se lee, salió Jesús de casa. Hermanos, la casa es el sitio donde el Señor Jesús mora con sus discípulos. Y así como salió del Padre para venir hacia sus hermanos, así también sale de la casa para orar en medio de todos los creyentes. Y dice que salió de casa a orillas del mar. Es el escenario del Éxodo. Y el versículo 2 se lee, se reunió mucha gente junto a él. Hermanos, él es la palabra alrededor de la cual se reúne la gente con su predicación. Es pescador de hombres. Saca de la marca de la multitud, de la marea de la multitud, a personas libres que conocen y cumplen la voluntad de Dios. Y seguimos leyendo el versículo 2. Hubo de subir a sentarse en una barca y toda la gente quedaba en la ribera. Hermanos, la barca se convierte en la casa del Éxodo. Es un frágil leño suspendido entre el cielo y el abismo. Afronta y atraviesa las aguas hasta el final del viaje. Es el arca de Noé que salva de la muerte a la humanidad. Desde ella se dirige a la gente para que lo siga en el nuevo Éxodo. Y en el versículo 13 lee, les dijo muchas cosas en parábolas. Hermanos, las parábolas son historias sencillas, que son comparaciones y metáforas, que tienen un significado profundo. Hablan de cosas conocidas y cotidianas, en las cuales hay que leer el arcano oculto. Nuestra vida es un enigma, una parábola desde el nacimiento hasta la muerte, acerca de cuyo significado nos interrogamos. En ella hay que leer la acción de Dios, que crea y que vuelve a crear, que da y que perdona. Y seguimos leyendo la Escritura. Salió un sembrador a sembrar. Hermanos, el Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, es el sembrador que salió del Padre a sembrar la fraternidad entre los creyentes. Y es también la semilla del Verbo eterno e incorruptible que transforma en hijo a aquel que lo escucha. Y es también la tierra del Hijo del Hombre, semejante a nosotros en todo, el cual irá a parar al sepulcro. Y es la cosecha. En él la tierra dio fruto, lo anuncia el Salmo 67. Y será siempre sembrador, será siempre semilla y tierra, hasta cuando Dios sea todo en todos, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Y en el versículo 4 se lee, al sembrar. La siembra se hacía a mano antes de arar el campo. Después, con el arado, en forma de clavo, se recubría la semilla para que la tierra la escondiera hasta las primeras lluvias y la alimentara luego hasta el tiempo de la mies. Se sembraba también en los senderos, que sucesivamente se araban, así como sobre terreno con espesor escaso, a causa de piedras que estaban debajo, y también sobre abrojos que luego se eliminaban. No es un sembrador necio que arroja sus semillas sobre calles y caminos, piedras y abrojos, sino un sembrador sabio que, con generosidad, siembra todo el campo, porque sabe por experiencia antigua que esto
ha garantizado la vida a sus padres y le asegurará también a sus hijos. Si tuviera que controlar dónde cae cada semilla, no cosecharía sino las propias ansiedades. Así Jesús siembra en todas partes. No escoge terrenos. No descarta personas. Todos somos campo de Dios, como lo anuncia 1 Corintios, capítulo 3. Y seguimos leyendo la escritura. Unas semillas cayeron a lo largo del camino. Hermanos, las semillas que caen sobre el sendero son visibles. Presa fácil de las aves. Es la experiencia del Señor Jesús. En parte su palabra ni siquiera es acogida, no nace, vuela lejos. Y en el versículo 5 se lee, otras cayeron en pedregal. El estrado delgado de tierra que está sobre una piedra retiene la humedad del aire y el calor del sol. Las semillas germinan rápidamente, pero es una ilusión. Faltan las raíces. En el versículo 6 se lee, pero en cuanto salió el sol, se agotaron. El primer calor, en vez de hacerlas crecer, las quema. Es la otra experiencia del Señor Jesús. Su palabra germina, pero solo en la superficie. Es un entusiasmo inicial, un fuego de paja sin consistencia. El hosana precoz se transformará muy pronto en crucifícalo, como está en Mateo capítulo 21. El corazón de piedra no permite que la palabra eche raíces. Si la primera impresión es que la palabra desaparezca sin germinar, la segunda es que si germina, no crece. Y en el versículo 7 se lee, otras cayeron sobre abrojos. Hermanos, los abrojos, aunque los hayan quitado del arar, tienden a invadir y sofocar el resto. No es una casualidad que la zarza se haya propuesto como rey entre los árboles de la tierra, como está anunciado en Jueces capítulo 9. La tercera impresión es que si la semilla germina y crece, queda sofocada antes de madurar. El Señor Jesús describe con esmero las dificultades a lo largo de 4 versículos extensos. La siembra parece un fracaso, como un misterio. Unos no acogen su palabra, otros la acogen sin dejarla crecer, otros la dejan crecer para luego sofocarla. El mal llama más la atención que el bien, pero el Señor Jesús, como el agricultor, conoce la verdad más allá de las apariencias. El hombre resiste a Dios. Su amor se evapora enseguida, como una gota de rocío matutino bajo el sol, como lo anuncia el profeta Oseas en su capítulo 6. Pero es siempre hijo de Dios, creado por Él, en Él y para Él. Es siempre la tierra adecuada para coger la semilla que le da su identidad. En esta parábola, hermano que me escuchas, el Señor Jesús exaspera las dificultades no para exagerar,
sino porque éstas nos exasperan. Y el versículo 8 se lee: otras cayeron en tierra buena. Hermanos, el Hijo del Hombre es arrojado en el seno de la tierra de cada creyente. Señal y semilla de vida para todos. Una semilla, incluso después de miles de años, como la que se ha encontrado en las pirámides de Egipto, no pierden su fuerza. Siempre está en condiciones de germinar. Tampoco el creyente pierde su identidad como hijo, más allá de los senderos que lo atraviesan, de las piedras que esconde y de las zarzas que lo dominan. Siempre es tierra buena, madre que acoge a la semilla. Así como la tierra es esposa de la semilla, también Adán es esposa de Dios, dispuesto a acoger su palabra. Y la Escritura dice que dieron fruto. Hermanos, en Palestina, un saco de semilla produce de 7 a 8 sacos de cosecha, al máximo de 11 a 12 sacos. Hoy, con los fertilizantes, puede producir hasta 30 sacos. Y dice la Escritura, un 100, otra 60, otra 30. Por mal que resulte, la siembra del reino es fecunda por encima de toda expectativa. Así, el Señor Jesús, en lugar de desalentarse a causa de las dificultades, expresa la esperanza más absoluta que el Padre, en el Padre y en su palabra. En los momentos de crisis, el Señor Jesús ve en la cruz la gloria, en la fatiga el resultado. Sembrar es siempre un acto de fe en la semilla y en la tierra, así como vivir es siempre un acto de fe en Dios y en el creyente. Y vale la pena. Los valles se cubren de trigo, y los gritos de gozo y las canciones lo anuncia el Salmo 65. Y en el verso 9 se lee: el que tenga oídos que oiga. La palabra es la semilla, el oído la tierra que la coge. El oído sea oído, la tierra sea tierra y el hombre sea hombre. También la palabra que se acaba de narrar es sencilla. La misma semilla de la fe y de la esperanza que no defrauda. Vayamos ahora al versículo 13, capítulo 13, versículo 10 al 17, donde se lee: y acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él le respondió: a vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Pues a quien tiene, se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven, escuchando no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Tienen tapados los oídos y los ojos cerrados, no sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearían ver lo que veis y lo que vieron, y oír lo que oís
y no lo oyeron. ¿Por qué le hablas en parábolas? Preguntan los discípulos al Señor Jesús. Ellos son las multitudes que permanecen en la orilla del lago. En contraposición con vosotros, que son los discípulos, estos se acercaron a él, lo siguen, le hablan, escuchan sus parábolas y su explicación. Son los suyos, a los cuales le ha dado a conocer los misterios del reino de Dios. Sus oídos y sus ojos se sacian y disfrutan de aquello que los profetas y los justos desearon ver y oír. Ellos, hermano que me escuchas, en cambio, no se acercan a él, no lo siguen, no le hablan, no escuchan su respuesta, no han entrado en el misterio del conocimiento del Hijo de Dios, no forman parte de su familia, no están todavía con él, sino contra él, como lo dice Mateo, capítulo 12. Al Señor Jesús, hermano que me escuchas, como luego le sucederá a la iglesia judeo-cristiana de Mateo, le duele el rechazo de una gran parte del pueblo de Dios. Pero no se trata de un fracaso, sino del cumplimiento de lo que predijeron los profetas en el Antiguo Testamento. Dios lo ha previsto, haciendo de él el eje de la salvación. La piedra descartada se ha convertido en piedra angular, lo anuncia el Salmo 118. El Señor, rechazado y llevado a la muerte, será la señal de Jonás para esta generación perversa. La señal más divina, la señal misma de Dios. Misericordia sin fin para todos los creyentes. La dureza de corazón de quien lo rechaza y lo mata, al final no hace más que cumplir lo que la mano y la voluntad del Señor había preordenado que sucediera, como lo anuncia Hechos capítulo 4. El mal extremo del hombre será el lugar del don extremo de Dios. Hermanos, el Señor no ha predestinado a algunos a la comprensión, excluyendo a otros. Quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a Timoteo, capítulo 2. Pero quien no lo acepta no queda abandonado a sí mismo, perdido para siempre. Para él, la palabra es en parábolas. Estas ofrecen la semilla que germinará cuando quien no quiere comprender, comprenderá al menos que uno comprende y estará dispuesto a cuestionarse. La parábola es como un paquete cerrado. Tarde o temprano, uno lo abrirá, al menos por curiosidad. El trozo, hermano que me escuchas, colocado después de la parábola del sembrador y antes de la explicación a los discípulos, indica el paso a dar para que la parábola no siga siendo un enigma, sino una bienaventuranza del que ve el cumplimiento de la promesa. Es necesario abrir el corazón, es necesario abrir los ojos y los oídos al Señor, acercarse a Él y escucharlo, dispuestos a reconocer la dureza del propio corazón. El trozo se desarrolla en 3 partes. Presentar a los discípulos que se acercan a Jesús,
son los destinatarios de los misterios del reino. Hablan de ellos los que no quieren acogerlo. Y así cumple la profecía de Isaías. Proclama la bienaventuranza de los discípulos que escuchan y ven aquello que para nosotros sigue siendo enigma o deseo. Jesús es aquel que desearon escuchar profetas y justos. El don prometido por Dios es Dios mismo que ha prometido. La iglesia tiene la dicha de escucharlo y verlo en la medida en que se acerca a él. Habla con él y lo escucha, reconociendo la propia dureza del corazón, la propia sordera y ceguera. Pide y pide la curación. Sin esta actitud, aunque forme parte de los suyos, según la carne, permanece afuera como los otros. En el versículo 20, en el versículo 10 se lee: y acercándose a los discípulos le dijeron: hermanos, los discípulos son su madre, hermanos y hermanas. En efecto, hermano que me escuchas, se acercan a él, lo siguen y lo escuchan, cumpliendo la voluntad del Padre. No permanecen afuera, sino que se dejan involucrar por él. ¿Por qué les hablas en parábolas?, le dicen los discípulos. Les son los otros, a los cuales el Señor Jesús ofrece la semilla de la palabra, aunque todavía no saben sacarlo de la cáscara de la parábola. Los discípulos preguntan si no es el caso hablarles más claro o incluso no hablarles. Al que no quiere escuchar, ¿no es mejor clavarlo en su mala fe o dejarlo perder? En cambio, el Señor Jesús les habla y usa las parábolas que ni clavan ni dejan perder, ni acusan ni excusan, sino que simplemente, sin respeto y discreción, proponen de tal modo de que el que quiere comprender, cuando quiere, puede pedir explicaciones. El que no quiere es libre de hacerlo, pero siempre queda abierto para él el resquicio. La parábola la ofrece también a la luz de la verdad. Y el versículo 11 se lee: a vosotros, estos son los discípulos que han decidido estar con él. Dice: a vosotros se os ha dado por parte de Dios. Él da y los discípulos reciben. ¿Les ha dado qué? A conocer los misterios del reino de los cielos. Es el conocimiento de la voluntad del Padre, la participación en su amor mutuo con el Hijo de Dios. La palabra misterio aparece solo aquí en los sinópticos y significa el designio de Dios en la historia, como lo anuncia el profeta Daniel en su capítulo 2, expresado en misterios. Y Jesús dice: pero a ellos no. En efecto, están afuera, no se acercan, sino que se defienden de él. Lo acusan en lugar de acogerlo. Le dan muerte en lugar de vivir de él. Provocan la señal de Jonás en lugar de seguir las señales que ya han recibido. Y el versículo 12 se lee: a quien tiene se le dará. Hermanos, los discípulos tienen fe. Están dispuestos a acoger. Dios es un
don sin fin. La única medida para su don desmesurado es la apertura de nuestro deseo. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso con el que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.